Y lo hacemos contándoles que organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos exigen justicia por la muerte del preso político Jesús Martínez Medina, testigo en las elecciones del pasado 28 de julio y quien se encontraba en custodia del Estado. Martínez Medina sufría de diabetes y a pesar que enfrentaba complicaciones en su salud luego de su detención, no fue atendido a tiempo. El preso político Jesús Martínez Medina, detenido arbitrariamente el 29 de julio en Anzoátegui, falleció este jueves debido a complicaciones de salud que empeoraron bajo la custodia del Estado. Martínez padecía diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca y una grave infección en una de sus piernas. Fue arrestado en el sector Plaza El Carmen, en el municipio de Aragua, un día después de haber actuado como testigo de mesa en las elecciones presidenciales. Cabe destacar que Martínez no participó de las protestas postelectorales. Bajo custodia del Estado, su condición de salud se deterioró rápidamente en una sede policial en Lechería, donde desarrolló abscesos en la piel que se infectaron sin recibir la atención médica necesaria, según denunció el abogado Zair Mundaray el pasado viernes. El abogado también reveló que a pesar de la necesidad urgente de realizarle un eco para evaluar una posible amputación de la pierna, un juez no firmó la orden para su traslado al hospital, lo que retrasó el procedimiento. El Observatorio Venezolano de Prisiones aseguró que Martínez es el primer preso político aprehendido en el contexto postelectoral que muere bajo custodia del Estado y se suma a la lista de 20 privados de libertad que fallecen desde el año 2015. Asimismo, la ONG recordó que el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas que están bajo su custodia y garantizar el acceso a la salud de los privados de libertad. Por su parte, Edmundo González Urrutia condenó la muerte de Jesús Manuel Martínez, a quien se refirió como uno de los héroes que el 28 de julio defendió el voto de los más de 7 millones de venezolanos que votaron por un cambio. En ese sentido, publicó la foto donde Martínez firmó como testigo de mesa en el municipio de Aragua. González Urrutia aseguró que la muerte de Jesús no es un caso aislado, es la prueba de vulneraciones sistemáticas contra aquellos que alzan la voz, escribió en su cuenta de X. Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado calificó de inhumanas las condiciones en las que estuvo, a su juicio, secuestrado Martínez, quien era miembro de 20 Venezuela en Barcelona. Además, se solidarizó con sus familiares y mostró su indignación. Precisamente la organización no gubernamental Foro Penal exigió este jueves al Estado venezolano garantizar el derecho a la salud y el bienestar de los presos políticos. Desde Foro Penal recordaron que la integridad física de los privados de libertad es responsabilidad del Estado e hicieron un llamado a tomar medidas para la atención médica de los presos políticos que así lo requieran. Tenemos un número bastante relevante de personas con condiciones y cuadros de salud delicados que requieren de tratamiento médico, que requieren de atención especializada, además que no es una atención que se pueda brindar de manera general en ningún centro de reclusión en Venezuela, y tampoco hay constancia de que a estas personas se les esté brindando ese apoyo, ese tratamiento, esa atención médica que ciertamente necesitan. Vale la pena recordarle al Estado que la salud y la vida de las personas que están sometidas a cualquier forma de reclusión es responsabilidad o son responsabilidad directa de los custodios estos custodios representan al Estado, es decir, es responsabilidad del Estado mantener la salud, la integridad física, psíquica de las personas que están recluidas y también proteger sus vidas. Para la fecha, según el balance realizado por la organización, se mantienen detenidas 1.976 personas por razones políticas en el país, 1.848 de ellas detenidas luego del 28 de julio, siendo la cifra más alta de presos políticos en toda América Latina. Asimismo, explicaron que 69 son adolescentes y al menos 10 personas con discapacidad. La mayoría de las personas privadas de libertad al día de hoy o presos políticos se encuentran en Tocorón. El segundo grupo se encuentra en Tocuyito. Tercer grupo de mayor cantidad en Yare 3. Después tenemos Helicoide, Ramo Verde, Las Crisálidas, Rodeo 1. Después tenemos otros distribuidos en diferentes centros en proporciones menores, como en Anzoátegui hay unos, hay otros que están, a otras personas que están en el INOF, después Rodeo 3, después tenemos Rodeo 2 y el DIGESIM, que tenemos un grupo todavía
de personas allí privadas de libertad en situaciones previas o anteriores, incluso de las actuales. Tenemos confirmadas 10 personas aún detenidas, aún privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos con diferentes discapacidades. Por solo mencionar 2 ejemplos, tenemos un muchacho de 17 años que está actualmente preso, está dentro del espectro autista, según nos refiere su madre, fue detenido en su casa, ni siquiera estaba participando en una protesta. Este joven, este adolescente no ha recibido ningún tipo de apoyo terapéutico que es indispensable en este tipo de situaciones, en este tipo de casos. Foro Penal aseguró que se mantiene una violación del debido proceso y el derecho a la defensa privada en la mayoría de los casos de detenciones postelectorales y explicaron que han intentado entregar en los tribunales las designaciones de defensa privada sin éxito. Desde el Estado Bolívar, el ex candidato presidencial Enrique Márquez solicitó la liberación de los denominados presos políticos. Dijo que es una medida que debería ejecutar la administración de Nicolás Maduro como un gesto de respeto a la Constitución Nacional. Márquez señaló que la liberación de los presos políticos es uno de los pasos a seguir para lo que califica como reconciliación de los venezolanos. Una Navidad sin presos políticos, eso es un deseo del pueblo venezolano. Y yo aupo al gobierno, al Estado, al legislativo, al ejecutivo, al judicial, al poder ciudadano encabezado por la Fiscalía General de la República para que logremos los entendimientos necesarios y que eso se pueda lograr. Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de un conversatorio denominado Volvamos a la Constitución, encabezado por el dirigente Enrique Márquez en la UCAP Guayana. Porque sin Constitución, sin Estado de Derecho, sin seguridad jurídica, tanto la economía como la sociedad tienden a debilitarse. Y nosotros desde Guayana, de Puerto Ordaz, estamos planteando que la sociedad misma se organice para resistir democráticamente y para impulsar el regreso, la implantación, la reimplantación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros hacemos votos por el respeto a esa Constitución, por la defensa de la Constitución, por la paz, por la concordia, pero también por la fuerza necesaria en el pueblo a través de un movimiento de frentes constitucionales, de resistencia democrática para hacer que ese retorno a la Constitución pueda ser en paz, pueda ser constructivo y pueda significar bienestar para todos los venezolanos. Sobre la reforma a las leyes electorales, dijo que deben ser amplias y no restrictivas para reforzar las garantías que establece la Constitución para la participación política. Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que atenderla es cada vez más cuesta arriba en Venezuela. Entre $300 y $500 mensuales deben gastar pacientes con diabetes mellitus en el país para así poder costear sus tratamientos. Hace aproximadamente 1 año y medio, el hijo de la señora Diana Hernández, de 13 años de edad, fue diagnosticado con diabetes tipo 1, una enfermedad crónica que supone un tratamiento individualizado para cada caso y para el cual debe invertir hasta $500 al mes. Alrededor mensualmente entre $300 y $500 es lo que se requiere para mantener a un niño con sus buenas insulinas, dependiendo y de acuerdo como el niño evolucione su glicemia, le suben las dosis, hay veces que se le bajan, pero cuando se le suben ya tú sabes que el pen que te iba a durar 20 días ya no te va a durar 20 días, ya te duraría mucho menos, entonces son 2 insulinas que tienes que comprar, entonces calculando los costos yo diría que entre $300, $400, $500, así es bastante costoso. En temas de insulina es extremadamente difícil y preocupante porque tú no sabes si en ese momento la insulina que él usa no está en condiciones o está vencida o no funciona el pen, y entonces tienes que comprar agujas, porque no es solamente la cinta ni la insulina, es agujas, es alcohol, es una serie de cosas para mantenerlo en buenas condiciones.
La señora Hernández asegura que para costear la insulina y medicinas necesarias ha tenido que sortear la crisis en un país cuyo salario mínimo no alcanza los $3 mensuales. Rifas, he tenido que hacer infinidad de cosas, trabajos extras. Entre los dos, mi esposo trabaja muchísimo. Igual yo trato de hacer todo lo humanamente posible para poder mantener, te podría decir una lista de cualquier cantidad de cosas extras que uno tiene que hacer para poder llegar como a costear esa parte del niño, pues. En la misma situación se encuentra la señora Noli Díaz, madre de un adolescente de 14 años que padece de diabetes tipo 1. Es un reto porque a veces las insulinas son demasiado costosas, ¿ok? Y a nivel, no es nada más la insulina, son las agujas, son las cintas para medir. Las cintas para medir, si tienes una crisis, se te va un pote rapidito, lo que traes son 25, 50 cintas. Organizaciones y pacientes han denunciado además que en oportunidades los medicamentos que llegan a los centros de salud públicos del país se encuentran vencidos. Por ejemplo, estaban dando la cinta Suma, ¿okay?, de un glucómetro que nos estaba dando en la institución de la sanidad y en los hospitales, pero las cintas vienen vencidas. Y si vienen vencidas, no dan la medición exacta que para uno ver qué es lo que va, qué es la cantidad de insulina que requiere el niño en el cuerpo. En Venezuela no hay cifras oficiales tanto de las enfermedades transmisibles como de las crónicas, pero según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de la diabetes en el país se ha mantenido entre un 8 y un 10%. Y según la profesora de Derecho Laboral de la Universidad Central de Venezuela, Jacqueline Richter, la administración Maduro acabó con el principal derecho de los trabajadores, el salario. La política de bonos y un salario que no puede cubrir las necesidades de las familias en Venezuela es el principal derecho humano laboral que se viola a los trabajadores. El principal derecho que se violenta en la cotidianidad es el salario. No hay salario. Al no haber salario, no hay prestaciones sociales, no hay bono de fin de año, no hay vacaciones, no hay seguridad social. Y el derecho vital que está cuestionado por el gobierno de hace mucho tiempo es la libertad sindical. No hay salario, pero no hay posibilidad de reclamar por la ausencia de salario porque está criminalizada toda la actividad sindical. La política de las bonificaciones cercenó el salario de los trabajadores. Eso se llama política de fraude a la ley. Es una política estatal de hacer fraude a la propia legislación. ¿Por qué? Porque la Constitución, el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, los convenios internacionales dicen que toda retribución que reciba el trabajador a cambio del trabajo que ha sido contratado tiene un nombre, se llama salario. Y el salario es la base de cálculo de todos los derechos laborales. Entonces, al no haber salario, esta política ha destruido todo el sistema de protección laboral.